Bombazo en el Real Madrid. José Mourinho ya habría señalado a su gran objetivo para reforzar el centro del campo y Florentino Pérez estaría dispuesto a mover ficha por Mikel Merino. Pero os voy a decir algo desde el primer segundo de este vídeo. Si esta información termina siendo cierta, creo que el Real Madrid estaría cometiendo un error importante. Yo soy Nilsson, del Madridista, y hoy quiero analizar una noticia que está generando muchísimo debate entre los aficionados. Porque entiendo perfectamente por qué el nombre de Mikel Merino está sonando con tanta fuerza después de su extraordinaria Copa del Mundo. Entiendo que muchos madridistas estén ilusionados viendo su rendimiento con la selección española. Entiendo incluso que un entrenador como José Mourinho valore enormemente un perfil como el suyo. Pero una cosa es reconocer que estamos hablando de un gran futbolista y otra muy distinta es pensar que debe ser el próximo centrocampista del Real Madrid. Y ahí es donde, sinceramente, no estoy de acuerdo. No porque Mikel Merino no tenga calidad. No porque no sea un jugador competitivo. No porque haya decepcionado durante la Copa del Mundo. Todo lo contrario. Ha demostrado personalidad, inteligencia, llegada al área, compromiso defensivo y una capacidad extraordinaria para aparecer en momentos decisivos. Su actuación con España ha sido magnífica y nadie puede discutirlo. De hecho, el gol que marcó en un partido de máxima tensión volvió a demostrar que estamos ante un futbolista que no se esconde cuando la responsabilidad pesa más que nunca. Pero precisamente por eso quiero que vayamos un poco más allá del momento actual. Porque el Real Madrid no puede fichar jugadores únicamente por lo que hacen en un gran torneo. Si Florentino Pérez hubiera construido este equipo reaccionando únicamente a las actuaciones de una Eurocopa o de un Mundial, probablemente el club habría cometido muchos errores durante los últimos 20 años. La historia del fútbol está llena de jugadores que parecían imparables durante un torneo internacional y que después nunca volvieron a alcanzar ese nivel. No estoy diciendo que ese vaya a ser el caso de Merino. Lo que digo es que el Real Madrid no puede tomar decisiones dejándose llevar por la emoción del momento. Debe mirar mucho más lejos. Y cuando miro la plantilla del Real Madrid me hago una pregunta muy sencilla. ¿Realmente mejora lo que ya tenemos? Yo, sinceramente, creo que no. Porque cuando observo el centro del campo blanco veo futbolistas capaces de dominar partidos durante la próxima década. Veo a Jude Bellingham. Veo a Federico Valverde. Veo a Aurelien Tchouaméni. Veo a Eduardo Camavinga. Veo una generación que todavía tiene muchísimo margen de crecimiento. Y entonces aparece la gran duda. ¿Dónde jugaría Mikel Merino? Porque no estamos hablando de incorporar un suplente cualquiera. Estamos hablando de un futbolista que viene de ser protagonista absoluto con España. Un jugador que llega con la intención de jugar. Y si viene para jugar, inevitablemente alguien tendrá que salir del once. ¿A quién quitamos? ¿A Bellingham? Imposible. ¿A Valverde? Ni hablar. ¿A Tchouaméni cuando el equipo necesita equilibrio defensivo? Tampoco. ¿A Camavinga, uno de los centrocampistas con mayor potencial del fútbol mundial? Yo no lo haría. Entonces aparece un problema evidente. El Real Madrid estaría incorporando un gran jugador para resolver una necesidad que, desde mi punto de vista, no existe. Y mientras tanto hay otras posiciones donde el equipo sí necesita una inversión importante. Un lateral. Un central pensando en el futuro. Incluso un perfil creativo diferente para determinados partidos. Esas sí me parecen prioridades mucho más claras. Por eso me cuesta entender esta operación. Porque además hay otro aspecto del que casi nadie está hablando. La edad. El Real Madrid lleva años construyendo un proyecto basado en futbolistas jóvenes que puedan marcar una época. No se trata únicamente de comprar talento. Se trata de comprar futuro. Esa ha sido la gran estrategia de Florentino Pérez. Traer jugadores antes de que alcancen su máximo nivel para que ese crecimiento se produzca vistiendo la camiseta blanca. Con Mikel Merino el planteamiento cambia completamente. Estamos hablando de un jugador consolidado. Con experiencia. Con un rendimiento muy alto. Pero también con un recorrido mucho más corto que otros nombres que existen actualmente en el mercado. Y ahí vuelvo a preguntarme. ¿Es realmente la mejor inversión posible? Yo creo que no. Creo que el Real Madrid tiene capacidad económica, prestigio y atractivo suficientes para aspirar a perfiles todavía más completos y con un margen de crecimiento mucho mayor. Porque cuando ficha el Real Madrid no debería pensar únicamente en resolver la próxima temporada. Debe pensar en dominar Europa durante los próximos 5 o 6 años. Y ahí tengo muchas dudas de que Merino sea la respuesta. Además, hay un riesgo que pocas veces se menciona. Las grandes actuaciones con una selección nacional no siempre son trasladables a un club. Son contextos completamente diferentes.
En una selección trabajas pocas semanas al año. Los sistemas son distintos. Los compañeros cambian. Las responsabilidades también. El Real Madrid exige competir cada 3 días. Exige soportar una presión constante. Exige ganar prácticamente todos los partidos. Y esa diferencia no siempre resulta sencilla. Por eso creo que debemos ser prudentes. No confundamos hacer una gran Copa del Mundo con estar preparado para convertirse en titular indiscutible del Real Madrid. Porque son dos desafíos completamente distintos. Y antes de seguir, porque todavía quiero hablar de José Mourinho, del motivo por el que puede estar apostando por este fichaje y de por qué creo que Florentino Pérez debería valorar otras alternativas antes de tomar una decisión definitiva, quiero pediros un favor. Si disfrutáis este tipo de análisis donde intentamos mirar más allá del titular y debatimos cada operación pensando únicamente en el futuro del Real Madrid, dejad vuestro like, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y escribidme en los comentarios una respuesta muy sincera. ¿Vosotros ficharíais a Miquel Merino para el Real Madrid o pensáis, como yo, que el club tiene futbolistas mejores y que existen opciones mucho más interesantes en el mercado? Porque lo que viene ahora es, para mí, la parte más importante de todo este debate. Porque cuando escuché por primera vez que José Mourinho habría pedido el fichaje de Miquel Merino, intenté ponerme en la piel del entrenador. Y, siendo completamente sincero, creo que entiendo perfectamente qué es lo que busca. No está buscando una estrella. No está buscando un futbolista para vender camisetas. Está buscando equilibrio. Está buscando experiencia. Está buscando un jugador que interprete bien los espacios, que ayude en la presión, que sepa cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo de un partido. Todo eso lo hace muy bien Miquel Merino. No voy a discutirlo. Sería absurdo. Ha demostrado durante años que posee una inteligencia táctica extraordinaria y una capacidad para adaptarse a diferentes contextos que muy pocos centrocampistas tienen. Pero aquí aparece la pregunta que, para mí, cambia completamente el debate. ¿Necesita el Real Madrid exactamente ese perfil? Porque muchas veces confundimos necesidad con oportunidad. Puede existir un gran futbolista disponible. Puede existir una operación económicamente razonable. Puede existir incluso el deseo del entrenador. Y aún así no ser la decisión correcta para el club. Eso ya ha ocurrido muchas veces en la historia del fútbol. Y creo que este puede ser otro ejemplo. Porque cuando analizo la plantilla del Real Madrid veo otra realidad completamente distinta. Veo un equipo que ya dispone de jugadores capaces de aportar ese equilibrio cuando están al 100%. Tchouaméni ha demostrado que puede sostener el centro del campo prácticamente solo. Valverde tiene un despliegue físico que muy pocos jugadores pueden igualar. Camavinga, cuando recupera continuidad, ofrece una capacidad de recuperación impresionante y además aporta salida de balón. Incluso Bellingham ha evolucionado muchísimo sin balón. Entonces vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿Dónde está exactamente esa necesidad urgente que justificaría invertir una cantidad importante en Miquel Merino? Yo no la encuentro. Y todavía hay algo que me preocupa más. Porque cuando el Real Madrid ficha a un futbolista no solamente analiza su nivel. También analiza el efecto que tendrá sobre el desarrollo del resto de la plantilla. Eso es fundamental. Si llega Merino y empieza a jugar con regularidad, inevitablemente reducirá minutos a otros jugadores. Y esos minutos no desaparecerán por arte de magia. Se los quitará a futbolistas que el propio club lleva años desarrollando. Eso significa menos crecimiento. Menos continuidad. Menos confianza. Y posiblemente menos valor de mercado. Por eso creo que esta operación tiene más consecuencias de las que muchos imaginan. Además, hay otro aspecto que considero fundamental. El mercado no termina en Miquel Merino. Cada verano aparecen oportunidades inesperadas. Jugadores jóvenes que explotan. Futbolistas que cambian de representante. Clubes que necesitan vender. Situaciones contractuales favorables. Florentino Pérez siempre ha destacado precisamente por tener paciencia. Nunca ha sentido la obligación de fichar simplemente porque existe un nombre disponible. Espera. Analiza. Compara. Y después toma una decisión. Esa paciencia ha permitido al Real Madrid adelantarse durante años a otros gigantes europeos. Por eso espero que haga exactamente lo mismo ahora. Porque si el club decide incorporar un centrocampista, me gustaría que fuera un futbolista claramente superior a lo que ya existe dentro de la plantilla. No simplemente un jugador que ofrezca una alternativa diferente. El listón del Real Madrid debe estar mucho más arriba. Y sé que algunos madridistas pensarán que estoy siendo demasiado exigente. Puede ser. Pero precisamente esa exigencia es la que ha convertido al Real Madrid en el club más grande del mundo. Aquí no basta con ser bueno.
Hay que demostrar que eres capaz de marcar una época. Hay que demostrar que puedes cambiar el nivel competitivo del equipo. Y, siendo completamente honesto, todavía no veo a Miquel Merino como ese futbolista. Lo veo como un excelente centrocampista. Lo veo como un jugador muy útil. Lo veo incluso triunfando en muchos grandes clubes europeos. Pero el Real Madrid juega en otra dimensión. Aquí cada fichaje debe representar un salto de calidad. Y no estoy convencido de que este movimiento lo represente. Hay otro detalle que tampoco podemos ignorar. La presión. No es lo mismo jugar en un gran club que jugar en el Real Madrid. Son dos mundos completamente diferentes. Cada entrenamiento se analiza. Cada pase. Cada error. Cada partido. Cada declaración. Todo se multiplica. Y hemos visto durante años futbolistas extraordinarios que nunca consiguieron adaptarse a esa presión. No porque les faltara calidad, sino porque el contexto del Real Madrid exige una personalidad absolutamente excepcional. Por eso creo que Florentino Pérez debe seguir apostando por el modelo que tan buenos resultados le ha dado. Fichar talento diferencial. Fichar jugadores llamados a dominar el fútbol mundial. Y complementar la plantilla con inteligencia, sí, pero sin cerrar la puerta a operaciones todavía más ambiciosas. Porque el mercado apenas está empezando. Y tengo la sensación de que todavía pueden aparecer nombres mucho más ilusionantes para reforzar el centro del campo. Nombres que encajen mejor con la filosofía deportiva del club. Nombres que eleven el techo competitivo del equipo. Y nombres que permitan al Real Madrid seguir construyendo una plantilla preparada para dominar Europa durante muchos años. Por eso, si hoy Florentino Pérez me preguntara mi opinión, sería muy clara. Le diría que espere. Que no tenga prisa. Que siga observando el mercado. Que confíe en los futbolistas que ya tiene. Y que solamente invierta si aparece una oportunidad realmente extraordinaria. Porque fichar por fichar nunca ha sido el camino del Real Madrid. Y espero que tampoco lo sea ahora. Y precisamente ahí es donde quiero detenerme, porque creo que muchas veces el madridismo cae en un error muy habitual durante el mercado de fichajes. Nos dejamos llevar por el momento. Un futbolista hace una gran Copa del Mundo, marca un gol decisivo o firma un torneo espectacular y automáticamente aparece la sensación de que tiene que vestir la camiseta del Real Madrid. Pero la historia nos ha enseñado una y otra vez que el fútbol no funciona así. El Real Madrid no puede construir su planificación reaccionando a un torneo de 4 o 5 semanas. Tiene que analizar años de rendimiento, la proyección del jugador, su encaje en la plantilla, su edad, su capacidad para soportar la presión del Santiago Bernabéu y, sobre todo, si realmente representa un salto de calidad respecto a lo que ya existe. Y aquí vuelvo a insistir en una idea que para mí es fundamental. No tengo absolutamente nada contra Miquel Merino. Me parece un magnífico futbolista. Creo que ha hecho una Copa del Mundo extraordinaria. Creo que ha demostrado liderazgo con España. Creo que entiende el juego como pocos centrocampistas europeos. Pero una cosa es reconocer todo eso y otra muy distinta es pensar que debe convertirse en jugador del Real Madrid. Porque si analizamos únicamente el aspecto deportivo, sigo viendo al Real Madrid con futbolistas superiores. Jude Bellingham tiene un techo que muy pocos jugadores en el mundo pueden alcanzar. Federico Valverde es uno de los centrocampistas más completos del fútbol internacional. Aurelien Tchouaméni, cuando juega en su posición natural, aporta un equilibrio que pocos mediocentros ofrecen actualmente. Eduardo Camavinga todavía tiene muchísimo margen para seguir creciendo y posee unas condiciones físicas y técnicas absolutamente extraordinarias. Incluso Arda Güler, jugando más adelantado, ofrece alternativas diferentes cuando el equipo necesita creatividad. Entonces vuelvo a plantear la misma pregunta. ¿De verdad Miquel Merino mejora claramente a alguno de ellos? Mi respuesta sigue siendo no. Y cuando el Real Madrid invierte millones de euros, la respuesta debería ser un sí rotundo. No un quizá. No un puede ser útil. No un encajaría bien. El Real Madrid tiene que fichar jugadores que provoquen unanimidad desde el punto de vista deportivo. Que lleguen para elevar el nivel del equipo. No simplemente para aumentar la competencia interna. Porque esa competencia ya existe. Y además es una competencia de altísimo nivel. También quiero hablar de Florentino Pérez. Porque conozco perfectamente cómo trabaja el presidente del Real Madrid. Si algo ha demostrado durante todos estos años es que rara vez toma decisiones impulsivas. Cuando parece que el club está quieto, normalmente está trabajando en silencio. Cuando parece que el mercado se enfría, Florentino suele sorprender con un movimiento que nadie esperaba. Por eso me cuesta creer que Miquel Merino sea realmente la prioridad absoluta.
Tengo la sensación de que el club está estudiando distintas posibilidades y que este nombre aparece porque su rendimiento reciente ha despertado mucho interés. Pero estudiar una operación no significa necesariamente ejecutarla. Y espero que Florentino mantenga esa calma que tantas veces ha beneficiado al Real Madrid. Porque el mercado todavía puede ofrecer oportunidades mucho más interesantes. Hay futbolistas más jóvenes. Hay perfiles con un potencial mayor. Hay centrocampistas capaces de marcar una década en el fútbol europeo. Y si el Real Madrid va a realizar una inversión importante, debería ser precisamente en un jugador de ese perfil. No en una incorporación que genere tantas dudas sobre su verdadero encaje. Además, existe otro factor del que casi nadie habla. La evolución de la propia plantilla. Muchas veces pensamos que la única solución para mejorar un equipo es fichar. Y eso no siempre es cierto. Los grandes equipos también mejoran cuando sus propios jugadores evolucionan. Cuando un futbolista joven gana experiencia. Cuando otro recupera su mejor nivel. Cuando un entrenador encuentra un nuevo sistema que potencia las virtudes de la plantilla. Y creo que José Mourinho tiene precisamente ese desafío. Antes de pedir incorporaciones, debe sacar la mejor versión de los jugadores que ya tiene. Porque este centro del campo todavía no ha mostrado todo su potencial. Todavía no hemos visto durante una temporada completa la mejor versión conjunta de Bellingham, Valverde, Camavinga y Tchouaméni. ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no dar continuidad a un proyecto que todavía está creciendo? ¿Por qué modificar una estructura que puede convertirse en la mejor de Europa con un poco más de tiempo? Son preguntas que me hago constantemente mientras leo este tipo de informaciones. Y sinceramente creo que el Real Madrid debe ser paciente. Porque la paciencia ha sido una de las grandes virtudes de Florentino Pérez. Mientras otros clubes compran por impulso, el Real Madrid suele comprar por convicción. Y esa diferencia explica gran parte del éxito que ha tenido durante las últimas 2 décadas. Por supuesto, respeto enormemente la opinión de quienes están ilusionados con Mikel Merino. La entiendo. Es un gran jugador. Ha demostrado personalidad. Ha realizado una Copa del Mundo magnífica. Y seguramente triunfaría en muchos equipos importantes de Europa. Pero el Real Madrid no puede conformarse con fichajes que simplemente sean buenos. Tiene que buscar futbolistas extraordinarios. Ese siempre ha sido el estándar del club. Y creo que rebajar ese nivel de exigencia sería un error. Prefiero esperar 6 meses más si es necesario. Prefiero seguir observando el mercado. Prefiero confiar en la evolución de la plantilla. Y cuando llegue el momento adecuado, apostar por un jugador que realmente cambie el techo competitivo del equipo.